Vamos a leer una porción de la palabra en el libro de los Hebreos. ¿Cómo se tanto ahora se pueden quedar así tranquilitos? La reverencia que vamos a mostrar al Señor ahora no es el estar parado, sino la escucha atenta y la disposición del corazón. Bendito sea el Señor. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador. Esta es otra versión, por si acaso, esta no es Reina Valera. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Enfatizamos: para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Introduciendo entonces, si no nos debemos cansar y si no debemos perder el ánimo, debemos estar ¿cómo? Enfocados. Saltamos al versículo 12. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que las piernas cojas no se disloquen, sino que se sanen. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, si debemos estar enfocados, debemos ver la palabra enfocado. Hombres y mujeres enfocados. Hay una serie de términos que hacen alusión a la palabra enfocar. Enfocar es dirigir, encauzar, orientar, estudiar, examinar, apuntar, encuadrar, guiar, enfilar, encaminar, analizar, considerar, enchufar, iluminar, alumbrar. Vamos entonces a hacer énfasis en esa parte del enfoque que tiene que ver con esa luz que ilumina, y el concepto general, si lo definimos, enfocar es hacer que una imagen de un objeto esté dirigida en un foco específico, en un lente, y que recoja con nitidez la luz para que la imagen se refleje mejor. Otra definición es que debemos centrar el visor de una cámara fotográfica la imagen que se quiere obtener. En el término de la práctica y el oficio fotográfico, el término del enfoque es vital, y un enfoque que está alineado al reflejo de la luz adecuada para que la imagen se pueda reflejar con la mejor nitidez posible. No sé lo que se han hecho en mis sesiones de fotos, me parece un camarógrafo, pero tienen ahí una pantalla que la van moviendo hasta que el enfoque de la luz sea el preciso. Y nosotros que somos fotógrafos aficionados, no calificados, cuando usamos nuestro celular andamos buscando, no, que hay otra luz. Hay una luz, pero no es la luz que refleja. ¿Y quién es la luz del creyente? Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor, y el que anda en mí no andará en tinieblas. En otra palabra, el que hace uso del reflejo de esa luz en el punto óptimo permanecerá enfocado. Bueno, y en el contexto cristiano, enfocarse es en Dios o en Cristo, y eso implica concentrar nuestra mente, nuestro corazón y nuestras vidas en la voluntad perfecta de Dios. En ese sentido, requerimos una nitidez, la manipulación de la luz de Cristo en nuestra vida, a tal punto que esa imagen se pueda reflejar en nosotros de manera perfecta. ¿Me dicen, hermanos? Hay una definición del enfoque, de lo que significa en la aspecto ideológico, pero vamos a saltarnos eso por cuestiones
que ya se definieron en la semana y en los mensajes que se dieron, quedó bastante explícita, pero sí quiero hacer énfasis en 3 puntos. El enfoque óptico, que es esa mirada, ese reflejo de la luz en el ojo. Usted sabe que nosotros vemos porque la luz en nuestra pupila llega a un nivel apropiado para que la imagen que está enfrente de nosotros se pueda reflejar. Así debemos nosotros también mirar esa imagen de Cristo. Y en ese sentido, el libro de los Hebreos 12:2 nos dice que miremos a Jesús. Y Colosenses también, en el capítulo 3, del 1 al 4, hace énfasis ahí en que nosotros debemos fijar nuestra mirada en Jesús. Y en el libro de Segunda de Pedro, el 1:19, también nos plantea que esa lámpara debe iluminar para que entonces nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra esencia también pueda reflejar esa imagen de Cristo en nosotros. Y también debemos, en otro enfoque, la parte mental, estar enfocada en Cristo, a tal punto que Marcos 8:34 plantea que nosotros debemos negarnos a sí mismos para que en ese proceso de negación nosotros reaprendamos y podamos vivir conforme a esa imagen. Gloria a Dios. Que refleje una vida enfocada. Nuestra relación con Dios también, en el aspecto comunicacional, también debe reflejar ese enfoque. Así lo plantea Gálatas 5:22-23, el libro de los Salmos 123:2. Que nuestra relación con Dios debe permanecer enfocada. Debemos constantemente, por los afanes y la presión, estar redireccionando nuestra vida, así como el camarógrafo vive reenfocando esa luz que pueda proyectar una imagen de calidad. Nosotros también estamos compelidos a hacer eso mismo con nuestra vida espiritual, tomando como reflejo de luz la vida de Cristo en nosotros. Así debemos hacerla. A mí me gustaría hablar de personajes bíblicos que en el concepto del enfoque, algunos se desenfocaron, otros tuvieron un mal enfoque y otros sí se enfocaron. Si podemos entonces recoger el texto bíblico de un personaje bíblico que se desenfocó, podemos entonces hablar de Jonás. En el libro de Jonás, y voy a saltarme un poquito la lectura para hacerlo un poquito rápido, en el libro de Jonás, a Jonás, en el capítulo 1, Dios lo envía ¿a dónde? A la gran ciudad de Nínive. ¿Y qué fue que hizo Jonás? Se desenfocó. Uy, se te mandan a Nínive. ¿Cómo tú agarras una cara y te vas para la cárcel? A veces nosotros actuamos como Jonás. Nos desenfocamos del llamado que tenemos, de la responsabilidad que nos ha sido delegada y cogemos otra dirección. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos desenfocamos y cogemos la dirección equivocada, no solamente cosechamos nosotros los resultados, recordemos que toda acción trae una reacción. Y si la ley de la física dice el sentido opuesto y de igual magnitud de fuerza. Eso le pasó a Jonás, pero no solamente afectó a Jonás, que lo tragó el pez, sino que también esa tormenta que lo azotó en el mar, a todos los que iban ahí fueron perjudicados. Tenemos que ser conscientes que cuando nos enfocamos, tomamos la dirección equivocada, nos desviamos del llamado, entonces cosecharemos una consecuencia y los resultados afectarán a otros también. Estamos llamados a que los resultados de las decisiones que tomemos sean tan enfocadas y alineadas con lo que se nos pide, que cuando afectemos a otros, lo hagamos de manera positiva. Que seamos ese reflejo divino. Hubo una persona que estaba muy enfocada, esta sí que estaba enfocada. Un personaje
Señor. Estaba tan enfocado que él decía que tenía un celo tan grande. En el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 6, él mismo expresa que cuando al celo por lo del Señor, él perseguía a los creyentes, a los miembros de la iglesia, a los cristianos de ese tiempo. Y él pensaba que así estaba sirviendo, que así estaba haciendo una buena labor, porque se consideraba a los creyentes como una plaga que venían a contaminar la sociedad de ese entonces, cuando eran los llamados a pregonar las buenas nuevas de salvación que Cristo había dejado para la salvación de la humanidad. Pablo, en principio, se desenfocó. A veces nosotros como Pablo nos desenfocamos, pero Pablo no se quedó en el desenfoque. El Señor no le permitió permanecer ahí, pero tuvo que pasar por un proceso fuerte, ser tumbado de su cabalgadura. En ese proceso no solamente fue caer físicamente, sino la transformación espiritual que recibió en ese momento para prepararlo para ser un nuevo servidor del ministerio, para propagar el evangelio del Señor. Nosotros no debemos procurar a llegar a esa caída, sino que previamente dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra esencia, nuestro ser, todo lo que somos, para que el Señor nos transforme de tal manera que podamos ser el reflejo del enfoque que muestra una vida consagrada al Señor, capaz de impactar de manera positiva a aquellos que están distantes, a aquellos que no han creído, a aquellos que necesitan del Señor. Entonces, estamos llamados a vivir una vida que no esté desenfocada. Estamos llamados a vivir una vida que no tenga un mal enfoque, sino a vivir una vida enfocada. Amén. Y para hablar de la vida enfocada, yo no sé quiénes hemos oído hablar de estas 5 mujeres: Maala, Noa, Ura, Milca y Tirsa. ¿Han oído hablar de esas mujeres? Las hijas de Zelofead. Y me gustó coger esta porción bíblica porque es una porción de la cual se habla poco, pero sin embargo contiene una esencia muy fuerte. Todos sabemos cuando Israel iba por el desierto, muchos murieron. Esta familia fue una familia afectada. El padre se lo murió en ese trayecto. Y cuando él murió, esas hijas quedaron como huérfanas. Pero más que huérfanas, porque el concepto de huérfano que conocemos por Inés el mismo, en aquel contexto, cuando era el padre que moría, sabíamos que en ese contexto las mujeres eran ni sujetos de derecho ni de reconocimiento. A nada. Y llegó el proceso de que cuando llegaron a la tierra de Canaán, podemos hacer un censo. Pero estudiando todo eso, el censo, ¿a quiénes eran que iban a censar? A los hombres. A los hombres que eran mayor de 20 años. ¿Y por qué? Los que estaban en capacidad de ir a la guerra. Por el contexto mismo del momento histórico en que él vivía ese pueblo. Los que iban a la guerra eran los que defendían las murallas de las ciudades para que las ciudades estén protegidas, para que puedan permanecer sedentarios
esta porción bíblica en el libro de Números, capítulo 27. Dice que estas mujeres se armaron de valor. Esas mujeres dijeron: no me voy a conformar con mi situación. No voy a asumir mi condición de mujer abandonada, mujer vulnerada, sin derecho y sin nada. Se enfocaron en lo que querían. Se enfocaron en reclamar un derecho que jurídicamente no les correspondía. A veces nosotros, cuando llegan las situaciones difíciles, ¿en qué nos enfocamos? Yo no puedo, no hay condiciones, ya no hay más nada que hacer. Y cuando no hay más nada que hacer, ahí es donde Dios le gusta actuar. Ahí es donde debemos darle a Dios que hemos aprendido a depender de Él. Estas 5 mujeres, en su situación de adversidad, aprendieron a defender su derecho y reclamarlo. Ahora, ¿lo hicieron dónde? Donde debían hacerlo. Amén. Primero en Dios y luego en el espacio que ya Dios había instruido para reclamar derechos. Ellas encontraron que era injusto que porque su padre hubiese muerto en el desierto, ellas quedaran abandonadas a una suerte que de hecho y por derecho le correspondía a una vulnerabilidad que la condenaba a la miseria, a la pobreza, al abandono. Y estas mujeres se enfocaron. Y nosotras hoy tenemos la posibilidad como creyentes de enfocarnos en Dios, en aquellos procesos donde no vemos posibilidad, en aquellos procesos donde nos han dicho es imposible. ¿Saben ustedes que la especialidad de Dios es hacer posible aquello que al hombre le parece? Gloria a Dios, aleluya. Él es el Todopoderoso. Y si es todopoderoso, para Él no hay imposible. Las limitaciones las ponemos nosotros a la persona, aquellas que han sido impuestas por los hombres, por la sociedad. Pero aún en medio de esos criterios formales y legales que existen, ahí utiliza Dios su fuerza, su poder y su amor misericordioso para que sus hijos salgan victoriosos. Amén. Y eso le pasó a esas mujeres. Hicieron su reclamo y preguntaron: entonces nuestra familia ya está condenada al olvido por el hecho de que nuestro padre, somos 5, fue nuestro padre el que falleció allí en el desierto. Somos 5. Estas mujeres demostraron no solamente valentía, sino sabiduría y una fe extraordinaria, porque ellos fueron confiados de que sus derechos les iban a ser para Él. Actuaron con sabiduría porque ya no empezaron a chismear entre ellas, no empezaron a murmurar. Ellas fueron, se organizaron y plantearon su necesidad de ser reconocida y que a ellas el derecho que le correspondía a su padre se lo podían transferir a ella. Y Moisés, como sabio, como sabes, en esa distribución no le negaron el derecho, sino que lo llevaron a consulta ante los ojos de Dios. A veces cuando hay parámetros establecidos, nosotros lo primero es, no se puede. No nos damos ni siquiera la posibilidad de llevarlo a reflexión, de mirarlo desde otro enfoque, desde una mirada distinta, más generosa, más amorosa, más misericordiosa, más amplia, más al orden de lo que Dios quiere para el hombre y para la mujer, que es de Dios. Estas mujeres reclamaron, pero no el reclamo desde la amargura, no el reclamo desde el odio, no el reclamo desde el pleito, sino es el reclamo de amor, de misericordia,
como usted lo expresa. Por eso, la petición que ella hicieron tuvo oído, escucha. Y cuando se llevó a los líderes su reclamo, tuvo la atención que ellas esperaban. Y Dios se pronunció y su reclamo fue escuchado. Estas mujeres, sin saberlo, hasta nosotros ha llegado esa posibilidad de que las mujeres hereden. Aunque no se ha logrado todo, ¿verdad, Nana? Porque todavía si una mujer casada va a comprar un bien, pone primero al marido, aunque el marido no le cuesta un centavo. Así están todavía las leyes. Todavía. Pero al menos algo se ha logrado de que las mujeres sean reconocidas, porque ante los ojos de Dios también la mujer es sujeto y objeto de derecho. Lo más importante en esta porción es rescatar la fe, la sabiduría con la que actuaban esas mujeres y lo enfocaba que ellas estaban en lo que ella entendía que necesitaban en ese momento. Nosotros hoy como creyentes debemos tomar ese ejemplo para que nosotros hagamos ese ejercicio de sabiduría, de valentía y de fe en nuestra vida espiritual. Reclamar, no solamente reclamar, trabajar y presentar nuestras súplicas para que nuestra vida espiritual sea una vida consagrada que refleje la luz de Cristo en ese enfoque de ser creyentes, que nuestra acción genere no solamente el crecimiento espiritual mío como sujeto y como persona, sino también a otros que puedan ser alcanzados, que puedan ser impactados, que sea un enfoque total en los pies del Señor, que nos ayude a reenfocarnos cuando nos querramos desviar, cuando lleguen esas situaciones que nos impulsen a desenfocarnos o a tomar un enfoque erróneo o equivocado, que el Espíritu Santo pueda movernos, sacudirnos, tumbarnos de nuestra cabalgadura y que podamos entonces ser renovados en ese enfoque que necesitamos como hombres y mujeres de Dios enlistados para pelear la buena batalla de la fe, la batalla que nos ha sido denegada de predicar el Evangelio, de ser reflejo de Dios en la vida, de ser entes de bien, entes de justicia, de fe. Se necesita hoy más que nunca en un mundo convulso, en una sociedad cada vez más violenta, ácida, área, que cada vez es el reflejo de la apatía hacia la vida espiritual y hacia rendirse a los pies del Señor. Se necesitan hombres y mujeres que se enfoquen, que se envalentonen, que se refuercen en su vida espiritual para que aquellos que no han conocido, para que aquellos que se han desviado o para aquellos que están mal enfocados puedan volverse de sus malos caminos y volverse al Señor. Se necesitan hoy esos hombres, se necesitan hoy esas mujeres, y no es de aquel. No piense que es fulano, no piense que es mengano, piense que soy yo, piense que es usted. Y es nuestra gran responsabilidad, porque para este tiempo nos ha llamado el Señor. Y esa responsabilidad es sobre la cual nosotros debemos después dar testimonio, es sobre la cual nosotros debemos rendir cuenta. Procuremos que la cuenta que rindamos al Señor sean cuentas que sean para bien y no cuentas para que después seamos. No estamos compelidos a estar sentados solamente a la escucha de lo que otro hizo o lo que hice en otro tiempo. Porque ahora me desenfoqué, estoy
vivimos solamente del recuerdo de lo que fuimos, pero es más lo que podemos ser. Y para sumar en ese poder ser, hoy debemos enfocarnos. Si no nos enfocamos y nos mantenemos así alejados de la luz, ¿qué va a pasar? Mañana estaremos ubicados, en lugar de un paso delante, estaremos ubicados un paso detrás. Hoy el Evangelio requiere de hombres y mujeres que salen la tierra con la sal del Evangelio. Y si no lo hace usted, otro será llamado. Pero usted tendrá cuenta de lo que a usted le tocaba hacer y lo hizo. Cada quien vamos a dar cuenta. Hoy vamos a pedirle al Señor que en esa debilidad, en esa flaqueza de nuestras piernas, nosotros podamos pedirle a Dios que podamos ser fortalecidos en esa esperanza viva, que nos ayude a ser, que nos ayude a mantener esos pies firmes y que hagamos senda derecha, como dice el versículo 12, el capítulo 12. Por tanto, renueven sus fuerzas. Vamos a renovar nuestras fuerzas, hermanos. Las fuerzas de las manos cansadas, de las rodillas cansadas, que ya no nos permiten orar, que hacemos un ratito y ya me duelen. Oye, si cuando las rodillas le duelan, cámbiala o tírese de barriga, como le quede cómodo, pero no deje de hacerlo. Vamos a renovar esas fuerzas. Vamos a renovar las fuerzas para que esas rodillas cansadas ya no estén debilitadas, sino para que sean fortalecidas. Y dice el verso 13, hagan senda derecha para sus pies, no senda torcida, no senda desviada, no senda desenfocadas o mal enfocadas. No, vamos a permitir que esa pierna coja no se disloque, sino que sane, porque la fuerza del Espíritu Divino de Dios